Muy buenos días, estimada tutora, estimados compañeros. Me presento, soy el estudiante Kevinson Agualimpia Mosquera. En este espacio quiero socializarles sobre la fase 3, la violencia como configuradora de identidades y subjetividades. Este trabajo lo realizo hoy, martes 28 de abril del 2026, y este trabajo lo realizo a la estimada tutora Juliet Paola Bravo Borja. En este espacio voy a socializarles desde mi punto de vista, desde mi rol, cada una de esas de pronto situaciones por las cuales reconozco cómo las violencias estructurales y simbólicas y cotidianas actúan como mecanismos que moldean mi identidad y subjetividad en relación con los otros. Primeramente, reconocer la violencia en la vida cotidiana. Segundo, análisis desde doble perspectiva. Y tercero, impacto en la identidad subjetiva. Bueno, la violencia simbólica eh, se puede manifestar o se puede entender de diversas formas. Tengamos en cuenta que se puede evidenciar desde burlas y comentarios hacia una persona, y es algo que yo he vivido en el día a día, viendo cómo otras personas se burlan de la manera de vestir, del color de piel, de sus creencias, de sus raíces, de sus costumbres. Y yo creo que en ese análisis de víctima y victimario, en muchas ocasiones nos ponemos en el papel de víctimas, pero también digamos que sufrimos de esa violencia simbólica, teniendo en cuenta de que en muchas ocasiones también hay personas que se burlan de nosotros por nuestro acento, por nuestra manera digamos que, de tener nuestro desarrollo y nuestra personalidad como seres humanos, y todos merecemos ese respeto como personas que somos. Entonces, víctima y agente de violencia. En este análisis empleo mi matriz personal para identificar cómo ocupo ambos roles. Reconozco que las violencias naturalizadas no solo las recibo, sino que en ocasiones las reproduzco de forma inconsciente. Es importante tener en cuenta que, como lo decía, a veces somos víctimas, a veces somos agentes de la violencia al entrar en contienda con otras personas por su manera de ser, por su manera de vestir, por su estrato, por su trabajo, porque se puso un zapato que ya no está a la moda y muchas cosas. Entonces sí tenemos que de pronto ser empáticos y no tratar de ser agentes de la violencia contra otras personas. En identidad de género, esta se puede manifestar en estereotipos sociales, eh, presiones en el comportamiento y limitaciones de identidad. Muchas personas a veces buscan adaptarse o digamos que a ese entorno, muchas personas que quieren cambiar su manera de ser, su identidad, su género, su personalidad. Entonces, para acomodarse tiene que cambiar muchas cosas. Yo creo que esto sí lo he vivido porque digamos que he visto como personas para de pronto estar dentro de un grupo de amigos tiene que cambiar ciertas cosas. Y eso no lo vemos solo en el entorno social, también lo miramos en entornos como académicos, en entornos, digamos que laborales, y en diferentes entornos se evidencia eso. Es reconocido que estas prácticas ocurren con frecuencia semanalmente, y a veces ni las percibimos como agresión porque lo normalizamos como seres humanos y pensamos que eso es normal. De pronto decir un comentario que pensamos nosotros que no es, digamos que no le va a hacer daño a una persona, pero en sí afecta a la persona. Que ella no lo manifieste es diferente, pero sí se ve afectado. También pues admito que he ridiculizado a otros por sus creencias en el pasado. Yo digamos que anteriormente tenía esa creencia de que los evangélicos digamos que eran personas que no disfrutaban la vida, pero hoy en día con un poquito más de madurez y porque ya hago parte de la iglesia cristiana, me doy de cuenta de que nosotros no podemos juzgar a nadie por su manera de ser, por su manera de ser, por su manera de vivir, por su manera de identificarse.
por su identidad de género y por lo que ella cree y por lo que ella vive. Entonces, digamos que ahí se puede notar una violencia invisible que no se ve, porque muchos pensamos que la violencia tiene que ser física, pero no. Muchas ocasiones la violencia es invisible y no hace ruido, pero sí causa el daño en muchas personas que le baja su autoestima y las daña eh, en su manera de vivir y de ser. Identidad étnica y racial. Esta se ve por la discriminación del color de piel, juicios por la forma de hablar, impacto en el autoestima. Identidad étnica donde resido, observo situaciones de juicio por color de piel y acento. Esto causa inseguridad hacia la propia cultura y daña la autoestima de las personas. Colombia es un país pluricultural y debemos proteger esa diversidad. Cada etnia, cada persona, cada color, cada acento tiene que ser respetado porque todos no nacimos en el mismo lugar. Todos tenemos identidades étnicas y raciales diferentes. Y por el simple hecho de ser del Pacífico o de ser de la costa o de ser del centro del país, no podemos nosotros venir a ser de pronto esos agentes de violencia contra los demás por su acento o por su manera de ser o por su identidad étnica. Tenemos que respetar y la Constitución nos da ese deber de respetar, ¿sí?, las creencias, las costumbres, la diversidad de las personas, porque cada quien nace en un entorno donde tiene sus creencias, sus costumbres, sus ancestros y su manera de vivir. No podemos discriminar a los demás por el color de piel ni por su manera de hablar, y tenemos que ser garantes nosotros de ayudar a que las personas se sientan identificadas con su identidad. Condiciones socioeconómicas. Bueno, esto sí se ve bastante. Yo creo que el día a día, digamos que estas condiciones socioeconómicas sí se observan, teniendo en cuenta de que en muchas ocasiones se evidencia ese juicio por el nivel económico. Muchas personas juzgan por el nivel económico y muchas personas llegan al momento de brindarle las ayudas a unas personas que digamos que porque tienen de pronto un mejor estrato económico, tienen que ser los primeros en ser atendidos, tienen que ser los primeros en ser consultados, tienen que ser los primeros en ser esas personas que tienen que llevarse los privilegios, y todos somos iguales ante la ley. Y he presenciado cómo nos tratan diferente por el lugar de residencia o niveles socioeconómicos. Esto ocurre casi a diario y genera sentimientos de inferioridad. No debemos ser juzgados por no ser figuras públicas o por lo que aportamos a la nación. Debemos ser respetados y debemos también tener equidad entre los que tienen de pronto un poquito más de, de condición económica que los que tenemos un poquito menos. Todos tenemos que ser respetados. Bueno, la migración. La migración es algo que se observa también, y lo he evidenciado con los hermanos venezolanos, teniendo en cuenta que muchos creen que ellos llegan a ser parte de la inseguridad, a buscar de pronto ser esas personas que eh, llegan al país con esas ganas de hacer daño, y en muchas ocasiones hay muchos que llegan a hacer el bien, hay muchos que llegan a trabajar, muchos que llegan a rebuscarse. Observo, digamos, cómo se juzgan a ellos por su acento, por su manera de ser, y esto impacta negativamente su identidad. Tenemos que respetar, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser garantes y ayudar a esas personas. Nosotros tenemos que ser inclusivos y no discriminar por su origen y tener ese impacto en la identidad. Discapacidad. La discapacidad se presenta de diferentes maneras: la falta de inclusión, la invisibilización, y afecta la participación. He visto la falta de solidaridad y la infantilización de personas con condiciones neurodivergentes. Considero que en muchas ocasiones nosotros juzgamos, y también se ve esa violencia sobre estructural o simbólica sobre los discapacitados, porque pensamos nosotros que esas personas no tienen las condiciones de obtener un trabajo por el simple hecho de tener una discapacidad, y entonces nosotros excluimos a esas personas
porque creemos y tenemos arraigado de pronto ese concepto de que ellos, por ser discapacitados, no pueden cumplir bien una labor y tenemos que nosotros ser garantes de que esas personas pueden, pueden brindarnos mucho porque ellos, independientemente de su discapacidad, son personas que aportan, son personas que saben hacer, son personas que tienen un conocimiento, una práctica y es importante nosotros desarrollar en ellos todo ese conocimiento que puede servir a la sociedad. Violencia institucional, maltrato en instituciones, desigualdad en servicios, pérdida de confianza. Instituciones productoras, en mi experiencia, colegios, servicios de salud y la policía a veces no satisfacen las necesidades básicas de trato digno. He observado humillación y control injusto por parte de la policía, que es una entidad estatal del gobierno. Se observa mucho ese tipo de violencia institucional, ese uso de la fuerza indiscriminado, ese maltrato hacia el ciudadano. Eh, en muchas ocasiones se ve que nosotros perdemos la confianza ante esas instituciones por la misma burocracia, porque ella se convierte en promotora de violencias cuando deshumanizamos el servicio y así provocamos y perdemos la fe en el sistema, en las entidades y no puede ser así. Nosotros como entidades públicas del gobierno eh, deben ser garantes, deben ser imparciales, deben ser solidarios, deben ser equitativos y que no se vea esa violencia, que no se vea ese abuso de poder, sino que sean dignos de ser entidades que en vez de traerles problemas a uno, le ayuden a resolver los problemas. Bueno, reflexión personal. Esta actividad me dio la oportunidad de pensar detenidamente sobre cómo la violencia no siempre se manifiesta de forma física o visible, sino que a menudo se encuentra en actitudes, palabras, comportamientos o acciones pequeñas que se convierten en algo habitual en la sociedad. Antes de realizar este ejercicio, no me daba cuenta de muchas de estas situaciones porque crecí viendo ciertas conductas como algo habitual y no como una forma de violencia. No obstante, al examinar las clases de violencia estructural, simbólica y cotidiana, logré comprender que tienen un impacto directo en el modo en que los individuos forman su identidad, su autovaloración y la forma en la que se vinculan con otros. Me impactó que no solo podemos ser víctimas de estas violencias, sino que en ocasiones también podemos ser agentes que las perpetuamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, a través de comentarios, chistes, prejuicios o comportamientos que parecen insignificantes pero que pueden tener un impacto emocional en otra persona. Esto me llevó a cuestionar mis propias acciones y la responsabilidad que tengo como persona y como futuro profesional en el campo de la psicología. Esta actividad no fue únicamente un trabajo académico, considero que también es una oportunidad para examinar mis propias condiciones, identificar errores y reforzar mi compromiso personal. Después de identificar las violencias normalizadas en la vida diaria, entendí que la violencia no solo se manifiesta físicamente, sino también mediante conductas más útiles como palabras, silencios, burlas, exclusión, rechazo y actitudes que la sociedad acaba considerando normales. La construcción de la identidad y de la subjetividad se ve afectada directamente por estas formas de violencia simbólica, ya que tienen un impacto en cómo una persona se percibe a sí misma y en su relación con los demás. La violencia simbólica opera en forma invisible, explica Bourdieu, citado por Calderón en 2004, porque se ejerce con la aceptación de quien la experimenta. En muchas ocasiones no se reconoce como tal, sino que se considera parte natural del orden social. Por lo tanto, pienso que para cambiar estas prácticas es necesario tener una perspectiva crítica, ética y comunitaria, en la que haya más conciencia social, respeto y empatía. Cuestionar lo que se ha considerado siempre como normal, fomentar espacios para el diálogo y la inclusión y reconocer a los demás desde su dignidad en lugar de sus prejuicios son aspectos cruciales. Este ejercicio me da una enseñanza crucial como estudiante de psicología, ya que me permite comprender que la salud mental está fuertemente vinculada con el entorno social y con las formas invisibles de violencia que a menudo se pasan por alto. Esto fortalece mi compromiso personal de contribuir a una sociedad más equitativa, humana y solidaria, así como mi formación profesional. Bueno, muchísimas gracias por este espacio.
Considero que desde mi punto de vista es importante abordar esta temática porque en muchas ocasiones nosotros como personas juzgamos y estamos aplicando esa violencia simbólica y creemos que la violencia solo se ve de manera física y no es así. Hay chistes, hay prejuicios, hay comentarios que afectan la autoestima de las personas y por eso nosotros debemos ser garantes de servir a los demás y de no tratar a nadie mal por su acento, por su costumbre, por su raza, por su religión, porque la misma Constitución nos dice que nosotros tenemos unos deberes y unos derechos fundamentales como personas. Entonces, muchísimas gracias por este pequeño espacio. Espero se haya entendido la explicación y lo importante de esa fase 3 que es importante para nosotros en, en nuestra profesión como psicólogos que pensamos hacer. Muchísimas gracias.